Para introducirnos en el tema de estas ondas migratorias o invasiones, vamos a utilizar la obra del historiador Lucien Musset, titulado Las invasiones, las oleadas germánicas. Musset dice que hubieron tres grandes ondas migratorias que se propagaron a través de Europa, desde finales del siglo IV hasta terminar el siglo VI. Pero solo la primera es la verdadera ola de fondo, ya que afectó todo el continente, desde el Caspio hasta Gibraltar e incluso más allá, y va a transportar hasta África un pueblo formado a orillas del Báltico. El resto de las olas fueron menos amplias, pero de todos modos de la segunda ola va a surgir uno de los estados más duraderos de Europa a partir de los francos. Si tuviéramos que hablar del motivo por el cual se produjeron estas migraciones, resulta ampliamente difícil para los historiadores. Lo que sí es claro es la amplísima movilidad que tenían estos jinetes de las estepas, cuyo vehículo fundamental era el caballo. Permitió realizar movimientos frecuentes y de amplio radio, controlando vastísimos territorios. En los primeros siglos de la era cristiana, el predominio de las estepas era indudablemente de los sármatas, hasta que en el 375 irrumpió el pueblo de los hunos, procedentes de Asia Central, que aglutinó en torno a sus jefes todas las realidades de la región. En un breve lapso de tiempo, los hunos formaron un imperio vastísimo que alcanzó su apogeo a mediados del siglo V con Atila. Este es el pueblo al que se le atribuye la destrucción del imperio alano, como así también haber sido el generador de las migraciones o invasiones a partir de empujar a los pueblos godos, quienes serían los responsables de generar la traumática batalla de Adrianópolis que terminará con la muerte del emperador Valente. A Atila, al que se va a llamar el azote de Dios, e incluso del que van a decir que la hierba no crecía más en el lugar donde su caballo pisaba, va a ser el gran generador de esta monarquía, cuya fuerza estaba en su instrumento militar, basada en la caballería y en el infalible manejo del arco. Los hunos e incluso Atila van a tener una buena relación con el Imperio Romano, situación que va a variar en el año 451, cuando Atila remonta el Danubio y comienza a asolar las regiones de Maguncia, de Bélgica, finalmente llegando a Orleans, donde el famoso general Aecio se presenta a hacerle frente en una coalición que va a tener el apoyo del rey Teodorico, de los visigodos, derrotando a Atila en la sangrienta batalla de los campos cataláunicos o campos mauríacos. A partir de ahí se dirigirá a Italia para marchar sobre Roma, pero ahí se producirá la misteriosa entrevista con el Papa León. Atila dará la media vuelta y morirá misteriosamente en el año 453. A su muerte, su imperio se va a desmembrar. Otro pueblo a considerar en esta primera onda es el de los alanos. La historia de este pueblo comienza al mismo tiempo que los hunos, en el 375, cuando estos últimos hunden el imperio alano de la región Caspia. Después de este tropiezo, los alanos nunca consiguieron formar una unidad política. Las bandas alanas erraron sin plan a través de toda la Europa occidental y África del Norte durante el siglo V y luego se fundieron, pese a presentar orígenes étnicos muy distintos, en la masa de los conquistadores germánicos. Su papel histórico es secundario. Un pueblo de gran importancia fue el de los godos, el único que atravesó el imperio de parte a parte, el primero que fundó estados duraderos y consiguió una síntesis de los elementos germánicos y romanos, el único finalmente que dispuso de una cultura intelectual autónoma.
Hasta la llegada de Justiniano, los godos asumieron la jefatura del mundo bárbaro y el prestigio que recogieron entre los demás germanos se expresó durante un milenio de la tradición épica. El movimiento de este pueblo va a comenzar a partir de que son empujados por los hunos, cruzan el Danubio alrededor del 376 y consiguen pactar un foedus con el emperador Valente. Con el tiempo comenzarán los problemas debido a lo difícil que era mantener este gran número de personas, lo que terminará en la famosa batalla de Adrianópolis. Luego de esto, un nuevo pacto con el emperador Teodosio, el otorgamiento del título de Magister Militum para su rey Alarico I, la invasión del norte de Italia en el 401, donde son rechazados por el vándalo Estilicón, el posterior saqueo de Roma en el 410, los arreglos matrimoniales, instalándose finalmente en la Aquitania para fundar el fabuloso primer estado bárbaro, conocido como el Reino de Tolosa. Los visigodos se enfrentarán a los francos en la batalla de Boyé del 507. De ahí se dirigirán a Hispania, fundando el no menos original Reino de Toledo, que se mantendrá firme hasta la conquista islámica del 711. Con respecto a los ostrogodos, su carrera fue mucho más breve, pero también más brillante. Los hemos dejado tras la batalla de Adrianópolis, divididos en dos grupos. Uno, en Paronia, vive como satélite de los hunos en un antiguo territorio romano, tan devastado que en él solo pudieron adquirir residuos de civilización, mientras que el otro grupo, que se había pasado al servicio del imperio, estaba acantonado en la península de los Balcanes. Este segundo grupo, mucho menor, o sea, netamente minoritario y sin autonomía política, fue un intermediario entre la civilización de Constantinopla y los ostrogodos, cuando hacia el 482 estos supervivientes se van a unir a Teodorico el Grande. Este singular personaje que va a dirigir a los ostrogodos hacia Italia va a matar a Odoacro y va a organizar un importante reino en Italia. Siendo él arriano, va a tener un importante respeto hacia la religión católica, como así también por la cultura romana, de la cual va a conservar la organización administrativa, cuidando la res pública tanto en lo político como en lo religioso. A la muerte de este hábil y carismático rey, se va a derrumbar toda su obra y el emperador Justiniano va a expulsar definitivamente a los ostrogodos de la península. Otro grupo a considerar es el de los vándalos, de origen un tanto incierto, aunque los autores coinciden en ubicarlos en la zona meridional del Báltico. De este pueblo tenemos dos grupos, los asdingos y los ilingos. En el año 406 van a atravesar el Rin, siendo en algún momento rechazado por los romanos, van a llegar finalmente a Hispania. Se van a instalar en la zona de la Galicia entre el 410 y el 420 aproximadamente, sin llegar a formar ningún tipo de gobierno u organización interesante, hasta la llegada de un rey muy importante que es Genserico. Dirigidos ya hacia el sur de Hispania, empiezan a tomar contacto con la construcción naval, atraviesan Gibraltar y finalmente llegan al norte de África. Ahí los romanos le van a proponer un foedus que Genserico acepta. Poco tiempo después, no contento con la situación, Genserico se lanzó sobre Cartago, quien va a ocupar prácticamente sin combate. Desde esa base africana va a asolar el sur de Italia, hasta que finalmente Justiniano los va a vencer y el castillo de naipes que había construido Genserico se va a caer sin dejar prácticamente ningún rastro. El otro pueblo es el de los suevos, que con un derrotero similar al de los vándalos se van a instalar en el noroeste de España, en la Galicia. El estado suevo fue
inestable y muchas veces brutal, incluso esclavista, como el de los vándalos, estado que se va a agotar muy rápidamente. Pasamos ahora a la segunda oleada, que se va a producir entre los siglos V y VII. Detrás de la primera oleada de invasiones que había barrido Europa de parte a parte, avanzaba un grupo de pueblos más oscuros, constituidos más tardíamente, menos aventureros. Avanzaron constantemente, pero paso a paso, procurando no perder contacto con las bases situadas más allá del limes. En su historia no se encuentra ninguna incursión espectacular, muy pocas batallas y no mucho más saqueos resonantes de las metrópolis del mundo romano. Este grupo es mucho más homogéneo que los precedieron. Podemos nombrar a los francos, los alamanes y los bávaros. En cuanto a los francos, se presentan como un pueblo de orígenes oscuros, pero que sin embargo será el que ejercerá una influencia profunda y duradera en la historia de Occidente. Su procedencia es aparentemente de las orillas inferiores del Rin. Se van a manifestar como temibles guerreros que van a someter a todos sus vecinos, conquistando todo el norte de la Galia, derrotando a los alamanes en el 496 en la batalla de Tolbiac y en el 507 en la resonante batalla de Boyé, donde van a vencer a los visigodos. Un personaje fundamental será Clodoveo, cuya conversión al catolicismo y unión con la iglesia le va a permitir unas sólidas bases que van a transformar a este pequeño pueblo en uno de los estados más asombrosos y duraderos del occidente bárbaro. Los alamanes y los bávaros quedarán finalmente absorbidos por el reino franco. La tercera oleada de invasiones que se producen entre los siglos VI y VII es en la que se destacan los lombardos y los ávaros. En cuanto a los lombardos, que es la última y quizás la más devastadora de las invasiones germánicas, fue la obra de un pueblo que había permanecido en segundo plano hasta mediados del siglo VI. Hasta ahí nada anunciaba que este pueblo fuera a cumplir un papel muy destacado hasta que Justiniano, con la destrucción del estado ostrogodo, les abrió de golpe unas posibilidades inesperadas. La invasión de los lombardos, que va a destruir el limes de Friuli y las plazas fuertes del Véneto, van a generar una gran desprotección de la zona, permitiendo que otros bárbaros cruzaran los Alpes e invadieran también Italia, a la cual prácticamente van a arruinar por sus interminables guerras. Los lombardos, además convertidos al arrianismo, van a perseguir muy duramente a los cristianos romanos, dado que la ocupación lombarda se va a apoyar en la ley militar de los conquistadores. Las tierras fueron confiscadas y la aristocracia romana o goda aniquilada. Este reino va a durar hasta el 774, cuando fue conquistado por los francos. Lo que hemos visto hasta ahora son las migraciones terrestres. Un capítulo aparte merecen las migraciones marítimas en la Europa del noroeste. Estos movimientos que van a surgir desde Escandinavia o de la Alemania marítima y de los Países Bajos, que van a incursionar sobre la Bretaña. Esta etapa, que va a comenzar con la piratería, rápidamente se va a transformar en conquista y colonización. Los grupos que podemos mencionar son los previkingos, los anglos, los sajones y los jutos, que van a aprovechar sobre todo el abandono que va a hacer Roma de la isla, formando un nuevo orden político y social fruto de la conquista armada. Los comienzos de las monarquías anglosajonas son desconocidos. Encontrándose con una población poco romanizada, las instituciones anglosajonas conservan los rasgos germánicos. Estos permanecerán bárbaros hasta la penetración del cristianismo.